La segunda categoría del Tawhid, o el monoteísmo, son los nombres y atributos de Allah, que en árabe se llama Tawhid al-Asma wa Sifat. El significado de esta frase es creer que solo Allah es el poseedor de la perfección suprema en sus nombres y atributos, en todos los sentidos. Esta creencia se alcanza al describir a Allah de acuerdo con los nombres y atributos por los que Él se ha descrito a sí mismo en el Sagrado Corán, o también por aquellos que fueron usados por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para describir a Allah. Entonces, encontramos nombres de Allah mencionados en el Corán, como por ejemplo Ar-Rahman, el más compasivo, Ar-Rahim, el más misericordioso, Al-Aziz, el todopoderoso, Al-Khaliq, el creador, etc. Y también encontramos atributos de Dios mencionados en el Corán y en las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahora, ¿cómo entendemos los nombres y los atributos de Allah? Es importante entender que los atributos de Allah deben entenderse en el sentido absoluto, libre de toda deficiencia o limitación que sí tienen los seres creados. Por ejemplo, Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: "Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir". No hay nada ni nadie semejante a Allah, y Él todo lo oye, todo lo ve. Allah no es como su creación. No está permitido asignar a estos nombres y atributos significados distintos a los significados aparentes y literales que tienen en el idioma de la revelación. Cuando Allah Azza wa Jal dice que Él ve, esto significa que Él ve y no tiene un significado metafórico. Pero la naturaleza de cómo Él ve es muy diferente a la forma en la cual nosotros vemos. Él lo ve todo, mientras que nuestra visión es muy limitada. En cuanto a su opuesto, que es el shirk en los nombres y atributos de Allah, se da al comparar a Allah con los seres creados. Por ejemplo, uno de los atributos de Allah es que Él habla. Esto se menciona en el Sagrado Corán. Dice: "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu". Dice la traducción: cuando Moisés acudió al encuentro y su Señor le habló. Ahora, es importante que usted recuerde el principio de que solo describimos a Allah por los nombres y atributos con los cuales Él se describe a sí mismo. Entonces, sabemos que Allah habla. Nosotros, como seres humanos, también hablamos. Entonces, sería shirk en el asma wa sifat, es decir, idolatría o politeísmo en los nombres y atributos de Allah, si decimos que la forma en que Allah habla es similar o parecido a la forma en que hablan los seres humanos. Esto se conoce como antropomorfismo. También sería shirk en el asma wa sifat si comparamos la creación con Allah. Por ejemplo, decir que la misericordia de una madre por sus hijos es como la misericordia de Allah por sus siervos. Además, sería shirk si le diéramos los nombres y atributos de Allah a alguien que no sea Él. Por ejemplo, decir que Buda es Ar-Rahman, que Buda es el más misericordioso, o que Jesús era Al-Khaliq, el creador. Los nombres de Allah están en forma definitiva y absoluta,
y no pueden ser usados para su creación, a menos que estén precedidos por el prefijo abd, que significa siervo de. Por ejemplo, uno de los nombres de Allah es Ar-Rahman, el misericordioso. Así que podemos llamar, dar por nombre a alguien Abdurrahman, que significa el siervo del más misericordioso. Pero no podemos llamar o describir a una persona como Ar-Rahman, el misericordioso, ya que este es un nombre exclusivo y único de Allah Azza wa Jal. Hay una pregunta que me gustaría que discutieras con tu mentor. En la clase anterior dijimos que no era suficiente creer solo en la primera categoría del Tawhid, lo que sería el Tawhid de Rububiyya o el monoteísmo en la unicidad del señorío de Allah. Es decir, que Él es el creador y sustentador de todo. Pero si una persona cree en la primera categoría y en esta categoría, es decir, la categoría de la unicidad en sus nombres y atributos, ¿es suficiente para que la persona sea musulmán? Si no lo es, ¿por qué no? Pausa el video y escribe tu respuesta. La respuesta es que no alcanza con creer en estas dos categorías, sino que también debemos adorarlo solamente a Él. La unicidad de Allah en su señorío y en sus nombres y atributos requiere, exige la adoración única de Él. Porque no puedes admitir que Allah es el verdadero Señor y Creador, sustentador de todo el universo, y sin embargo dirigir tus actos de adoración a otro que no sea Él.